Shalom familia, ¿cómo están? Muy buenas noches familia, estamos aquí transmitiendo en vivo de Córdoba, Argentina, en una localidad muy pequeña, una ciudad al este de la capital de Córdoba, el corazón de la Argentina, transmitiendo en vivo a través de la radio Yeshua Nertamir. Estamos representando a esta congregación de Yeshua Nertamir Argentina, liderada aquí en Argentina por el pastor Augusto Rodríguez, pero viene de Raizen, Florida, por la pastora Nereida, y le dejamos un fuerte abrazo, un gran saludo a la pastora Nereida, que seguramente nos está mirando y nos está escuchando quizás en la radio, nos está mirando por Facebook, porque estamos saliendo en Facebook, es la segunda vez, hicimos una prueba el día de ayer, para corroborar que saliera todo perfecto. Y hoy estamos transmitiendo por segunda vez en Facebook y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a alguien que ha hecho una transición, así como el tema se llama, el tema que vamos a hablar esta noche, se llama transición. Y tenemos a una pareja, al pastor Néstor Pesina y a Mirna Pesina. Tenemos acá para hacerle una entrevista muy especial, muy personal, acerca de cómo fue esta transición. Entonces, querida familia, aquí les presento, ya los conocen todos, pero tenemos aquí a la familia Pesina. Shalom a todos. Primero que nada, Aldo, mil gracias por la invitación, por tenernos aquí en este espacio de Yeshua Nertamid, Argentina. De verdad, mil gracias. Es un honor para nosotros poder compartir con ustedes, poder conocerlos y compartir en este medio, aunque estemos a distancia, pero a poder compartir por aquí, por Zoom, por Facebook. Y gracias a todos los que están por ahí conectándose. De verdad que el Eterno ha sido bueno con nosotros y que estamos aquí para platicar de todo lo que ha acontecido desde hace 2 años hasta el día de hoy. Así es, fuerte saludo a cada uno de ustedes, Shalom. Mi nombre es Ernesto Pesina y somos los líderes, los pastores de Roca Eterna, y un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan y bueno, poder testificar, compartir lo que el Eterno ha hecho en nuestra congregación, cómo hemos llegado al nivel que estamos hasta el día de hoy. La honra y la gloria sea para el Eterno, y es un gusto estar con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Es un honor realmente, recién hablando en interno con el pastor, eran unos nervios teníamos, porque el movimiento que se vio en las redes sociales, porque todo lo que estamos haciendo nosotros con la congregación es algo nuevo, alguna idea que se nos ocurrió, y no pensábamos que íbamos a tener entre esta influencia, digamos, la radio y Yeshua Nertamir. Y sinceramente los vienen escuchando desde Colombia, de México, ahí de Florida, Estados Unidos, aquí en Argentina, y nunca pensamos que íbamos a tener este alcance. Pero sabemos que como testimonio, cuando uno entra en la Torah, siempre quiere armar su reino, quiere hacer su propio reino. Y en este caso yo quería hacer mi reino, y hasta que entendí que el reino no era mío, sino que el reino era del Eterno, entonces empezamos a trabajar para el Eterno. Entonces lo que estamos haciendo hoy es trabajar para el Eterno, y así como ha trabajado en sus vidas, y yo creo que el Eterno, primero vamos a comenzar así, vamos a comenzar, ¿cómo eran ustedes, digamos, cómo era su congregación antes de conocer la Torah, antes de vivir la Torah? Yo lo escuché una vez al pastor Pesina, cuando venía en el auto hablando del libro de Reyes, no recuerdo qué venía hablando, y digo, wow, qué mensaje, no recuerdo bien el pasaje, pero un mensaje, así que este miércoles va a darle a la playa. Espero ese mensaje, porque ese mensaje que a veces que toca el corazón, que es necesario. Y entonces, ¿cómo fue su vida antes en la congregación de conocer la Torah? Bueno, sí, hermano, fuimos pastores por 18 años.
tuvimos la congregación cristiana. Bueno, enseñamos lo que sabíamos, lo que aprendimos durante nuestros estudios que tuvimos en, enseñamos los estudios que tuvimos en los institutos bíblicos. Estuvimos estudiando en diferentes institutos para pues, poder enseñar en lo que viene siendo la iglesia cristiana. Pero pues todo se fue formando, todo se fue acomodando, gracias al Eterno por mi esposa, de que es una persona pues, que le gusta estudiar. Y recuerdo que ella siempre quería más, aprender más. Cada año me decía, yo quiero aprender más. Por fin le traje un maestro de un instituto bíblico a la congregación y dijo, no, yo quiero aprender más. Y así fue como dio inicio todo, hermano. Se despertó algo en nosotros. Vino algo que nos hizo como querer más, entender más. Bueno, la palabra de Dios era como lo conocíamos en ese tiempo. Y todo se fue formando poco a poco. Mi esposa empezó ella a estudiar cosas básicas como qué significaba el Shabbat, por qué se celebraba. Empezó a hablar de las fiestas, empezó a hablar de lo que era la Torah, porque no sabíamos lo que era la Torah, qué significaba la Torah, cómo se formó, quién la formó. Y así fue como dio inicio a todo, hermano, pero estoy contento porque el Eterno nos conectó, nos trajo hasta donde estamos el día de hoy y como les he dicho en la congregación, vamos para adelante aprendiendo más y siempre dándole la honra y la gloria al Eterno porque Él nos tiene aquí, porque así Él lo ha querido, hermano. No es yo no me imaginaba estar donde estamos en estos tiempos, en estos días, lo que hemos aprendido, yo no me lo imaginaba, ¿no? Yo pensaba que ya teníamos el estudio por ahí ya controlado, dominado, pero no fue así. Estoy contento de que me di cuenta, pues que prácticamente no sabíamos, hermano, el conocimiento, el estudio nos hacía falta y eso yo lo digo sin que me dé pena porque es una realidad. Cuando empezamos a estudiar la Torá, nos dimos cuenta de que hay más y no había más. Y por eso fue que tomamos la decisión. Teníamos un grupo grande de personas en nuestra congregación, un tiempo que la congregación estaba llena, y eso era lo que, como todo pastor, le da como preocupación de que va a traer esos cambios nuevos a la congregación y la gente se va a ir. Esa era mi preocupación. Pero en la congregación había un grupito de personas, su hermana Pina, nuestra hermana Luz, hermano Juan, que ellos son los que empezaron a mover más allí con mi esposa y pues no me quedó más. Me di mis manitas, dije, está bien, vamos a hacer el cambio, porque pues yo no quería, hermano, yo sentí ese miedo, que yo pienso que es el miedo que los pastores sienten cuando tú le dices a las personas, oigan, discúlpenme, pero lo que les he enseñado como si no va muy bien con la palabra del Eterno. Y es una preocupación que uno tiene, hermano. Me imagino que también a algunos pastores por eso no hacen la transición, por eso, porque tal vez uno se ve mal. Yo me sentí un poquito mal porque digo, bueno, tal vez sí no enseñé lo correcto, pero en ese tiempo era lo que yo sabía, lo que yo entendía, pero gracias al Eterno que hicimos ese cambio, nos armamos de valor. Sí me dolió la gente que se fue, quedaron 10 en la congregación. Hubo tiempos pues, que teníamos la congregación llena y en ese tiempo pues teníamos un grupo también de hermanos y pues la mayoría se fue, hermano. Se nos fue, pero vamos a seguir adelante. El Eterno ha sido bueno y ha multiplicado y ahora la congregación, los Shabbat, pues prácticamente está llena de nuevo y tenemos uno de los mejores maestros que hay en la Torah. Usted, pastor, entonces, yo me imaginaba, porque siempre escuchábamos en la congregación,
que era el pastor Pesina fue a colocar, a arreglar un aire a la casa Sí, del More Chico, y sí. ahí conoció el More Chico. Entonces yo le comento a mi señora, le digo, seguramente que el pastor fue con la idea, llévasela la idea a su esposa, y ahora dice, ¿con qué me venía ahora a traerme esa idea en la cabeza? Me Sí. venía a querer cambiar. Queríamos saber cómo era realmente Oh, el comienzo, digamos, si fue cosa de usted, fue cosa de la pastora, porque, porque siempre uno tiene la idea. En este caso, la idea fue, ¿no? Yo me congregué, llevo como 5 años de creyente, de practicando, digamos, la fe. Tuve 2 años en una iglesia y siempre me enseñaron que el pueblo escogido era esa iglesia. Y hasta que un hermano me dice, ¿leíste Romano 11? Le digo, no, me dice, léelo. Dice, Dios desechó a su pueblo, ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Oh, digo, el pueblo escogido de Israel. Y entonces digo, y empecé a estudiar y bueno, y tomé la decisión y me fui y me quedé solo en mi casa. Con mi familia, mi esposa me siguió, mi esposa servía en la iglesia, todo esto, y ella se salió, porque cada vez que venía de la iglesia venía llorando, le digo, ¿para qué vas? Si vas a llorar, la vas a pasar mal. Y entonces, yeah, ¿cuál fue digamos, fue parte el estudio, ¿cierto? El puntapié de buscar el Shabbat, o hubo un pasaje bíblico así que le digo, ¿por qué dice esto? ¿Por qué no entendemos este pasaje? O como fue en mi caso, ¿cierto? Quizá en ustedes fue otro caso más yeah, particular. yeah. Déjeme le explico un poco cómo conocimos al hermano Rico y entonces tú entras, qué fue lo que nos hizo seguir adelante conociendo al Eterno. Bueno, empezó hace como 4 años, hermano. Como le mencionaba, que mi esposa empezó a estudiar por allí algunas frases en hebreas y llegó otra hermana a la congregación, hermana Luz, que también ella hizo lo mismo. Y después de allí, yo conocí al hermano Rico porque yo tengo un negocio de aire acondicionado, una compañía de aire acondicionados. Y por otro cliente, él le dieron a conocer mi nombre al hermano Rico por otra persona, al More Rico. Entonces él me llama que necesita que le vaya a arreglar su sistema de aire acondicionado. Yo voy para allá, era un viernes por la tarde y me acuerdo que llegué, pero yo no sabía quién era el More Rico Cortés, no tenía ni idea. Y en ese tiempo pues estábamos predicando lo que es normal en la congregación, es una iglesia cristiana. Pero ya mi esposa tenía unos 2 añitos que ya estaba estudiando un poco ahí. Me acuerdo que ella había celebrado un Shabbat un tiempo atrás, pero pues no le tomamos atención a eso, me acuerdo, en familia. Entonces conozco al hermano Rico, llego a su casa y le digo, oh, mira, el señor Rico, mire, el problema es esta situación, no tengo la pieza, yo vengo el sábado. Entonces él me ve y me dice, no, señor, Pesina, no se preocupe, esta es la primera vez que yo hablaba con él. Dice, yo el sábado no hago nada, el sábado yo descanso. Entonces dije, pues yo creo que es sabatista del séptimo día. Dije, está bien, pues, yo me voy a mi casa y ya. Y luego le digo, él me dice, si quiere, venga el domingo. Le digo, no, yo el domingo yo voy a la iglesia, o sea, yo soy pastor. Y él me vio y dijo, ok, está bien. Entonces yo regreso el lunes y él me dice, oh, mira, es que yo soy un maestro de estudio Torah. Me dijo, enseño la Torah, pero yo no sabía qué significaba Torah. Le digo, ok, está bueno. Le digo, pues yo soy pastor cristiano, yo enseño la Biblia. Le dije, yo tengo mi iglesia y todo. Y bueno, y ya le digo, no, pues el costo es tanto que siempre el primer cliente, pues uno trata de que sea un cliente para uno y el Claro, costo sí. era bajo, bueno, barato. Y así quedó y luego dice, le digo, ¿y usted qué enseña? Porque me quedó eso de Torah. Dice, no, mira, yo estudiamos en raíces hebreas, estamos estudiando la cultura, geografía, todo lo que tiene que ver con Israel. Y yo me quedé, ok. Y entonces me acuerdo que mi esposa me mencionó eso, que ella quería conocer más sobre el pueblo judío. Y luego me dice, ven, y ya me invita a que entre a su casa, el brother Rico. Y ya entro y va y me enseña su librería. Y digo, wow, un cuarto lleno de libros y cámaras y luces.
Y lo dice, mira, yo soy un maestro que ya me empieza a explicar. Bueno, entonces yo llego a la casa y le digo a mi esposa, ay, conocí un maestro que enseña lo que tú quieres aprender. Digo, pero no te voy a decir dónde vive, ni quién es, ni el número de teléfono, porque yo sé que ustedes van a querer hacer el cambio, van a querer cambiar la doctrina que tenemos. Y así quedó, pasó como un año, algo así. 1 año, 2 años, Un más o año, menos. y me siguieron presionando, y que ellas querían saber, hermana Luz, la hermana Pina, hermano, querían saber dónde vivía el More Rico. Les digo, bueno, por allí vive en un lugar, y dicen, danos el teléfono. Les digo, no, no les voy a dar el teléfono, el número de él. Y por fin estábamos ahí después de un servicio, y ellas me presentaban como puntos que me mencionaban ellas, me decían, mire lo que conocimos, o sea, ya refiriéndose como al Shabbat, las fiestas, y yo me quedaba pensando, digo, oye, como si tiene sentido lo que ellas están diciendo, o sea, mi esposa y la hermana Pina y la hermana Luz, y así cada servicio nos quedábamos, porque somos las personas que llegamos primero y nos vamos al último, cerrar la congregación, a limpiar todo ahí, y siempre nos quedábamos como 1 hora, platicando y platicando. Y bueno, por fin le digo, ok, les voy a dar el número del hermano Rico. Y ya se los di. Y pasó 1 día, 2 días, y ya me dijeron, pues llámale. Y le llamé al More Rico ese día, me acuerdo, estábamos en la congregación, y me contestó. Y me dice, oh, vecina, lo andaba buscando, me dice él a mí. Digo, pues yo también lo ando buscando. Y lo dice, ¿qué se te ofrece? No, pues quiero que nos enseñe Torah. Y él se quedó como así como callado y dijo, oh, ok. Y ya el siguiente día quedamos de vernos en la congregación. Él viene a la congregación, nos sentamos y empezamos a hablar y trae unos puntos que nos quedamos como, ¿cómo? O sea, algunos versículos de la Biblia que nos presentó él en forma como él los estudia bajo un contexto. Y eso nos motivó, hermano, eso nos dijo, yo me motivé, dije, oye, esto está bien, o sea, está interesante. Y así fue como arreglamos allí, nos pusimos de acuerdo. Le digo, hermano, véngase, denos estudios. Y él dijo, bueno, primero a los líderes, le dije, no, denos estudios a todo mundo, queremos aprender más de lo que usted sabe. Y así fue como dieron inicio, así fue como lo conocimos. Enseguida él llegó a la congregación los miércoles, empezó a darnos el estudio, todavía estaban los domingos en los servicios, y ya la gente se dio cuenta de lo que traía el hermano Rico, lo que él quería enseñarnos, y ya la gente empezó a notar eso. Nosotros empezamos a traer mensajes bajo un contexto sobre temas del pueblo de Israel, y ya la gente empezó como a notar algo diferente, y ahí fue cuando la gente empezó a irse, hermano. Pero eso fue como conocí al More Rico, y ya desde ahí se quedó con nosotros y nunca más se ha ido. Hasta el día de hoy él sigue con nosotros. Wow, bro. Pastor, o sea, es una historia de película, digamos, siempre el hombre un poquito duro para aflojar en la mujer, y bueno, la perseverancia de la mujer, diciendo, y eran 3, pastor. Entonces me imagino el apuro que, bueno, y Dios, y Dios brazo a torcer, y ahora vemos los frutos, Usted, pastor, vecina. Bueno, pues en cuestión a cuando comenzamos con todo esto para hacer un cambio en la congregación, como dice mi esposo, teníamos 18 años de pastores, y llega un momento en el que dices, esto no puede ser todo. Siempre era lo mismo, y era más que otra cosa el estar animando a la gente a que buscaran a Dios, y en ese momento presentábamos a un Dios de amor, pero si no te acercabas a ese Dios de amor, te esperaba un castigo eterno. Entonces, la gente estaba yendo a la congregación, sí, pero mucha gente cuando iba no permanecía. Entonces decíamos, tiene que haber algo más, tiene que haber un compromiso más fuerte nosotros hacia el Eterno, y empezamos a buscar estudios, y me tocaba a mí en ese momento pues dar los estudios dominicales,
y empecé a estudiar acerca de las fiestas y fue como comenzó todo esto, buscando las etimologías de ciertas palabras, buscando la raíz de cada una de las fiestas. Fue cuando los ojos se me empezaron a abrir y empecé a ver otro mundo que no conocía, el mundo real de las escrituras, porque siempre vemos el mundo que nos pintaron desde un púlpito, el mundo que nos enseñó una teología cristiana, el mundo que nos enseñaron en nuestras iglesias a las que asistíamos, pero nunca en realidad poníamos atención para ver el mundo que estaba ahí mismo en las escrituras. Cuando empecé a estudiar lo de las fiestas, fue como que un mundo nuevo se abrió delante de mí y dije, hay algo más. Y le comentaba a mi esposo ciertas cositas y después mi esposo me decía, bueno, eso no, eso no. Llega un momento en que, pues, como él decía, todo pastor, pues, tiene amor por las personas que están en la congregación. Y él decía, es que si tú enseñas eso, la gente se va a ir. Y llegó un momento en que me dijo, sabes que ya no enseñes, ya no digas nada porque la gente, pues, se va a ir. Y una de las cosas que nosotros platicábamos era acerca de que teníamos que ser personas íntegras, que si conocíamos alguna verdad no podíamos ocultarla. Y si en algo estábamos mal, teníamos que reconocerlo. Entonces, llega un momento en el que ya no pudimos, más, ya no podíamos estar enseñando cosas que ya sabíamos que no eran verdad. Cuando él conoce el more rico, que fue cuando fue a arreglarle el aire acondicionado, llega y me dice, ¿sabes qué? Conocí a una persona que enseña Torah. ¿Y cómo se llama? Y me dijo, se llama Rico. ¿Rico qué? No, pues no sé. Y yo le ponía Pastor Rico en YouTube y trataba de buscar información de él y nunca pude encontrarla hasta 2 años después, que fue que empezamos a buscar y encontré unos videos de él y se lo enseñé a mi esposo y me dijo, sí, es él el que yo conocí arreglando el aire acondicionado, y lo empezamos a ver y ya fue que mi esposo, nosotros empezamos a celebrar Shabbat en enero y en abril fue que mi esposo le habló por teléfono para pedirle que estuviera enseñándonos en la congregación, y creo que ese fue el punto de partida para todo este cambio, toda esta transición que Roca Eterna ha hecho. El punto de partida fue esa llamada telefónica donde nos pusimos en contacto con él y donde él aceptó venir a conocernos. En ese momento estábamos en medio de la pandemia. En ese momento, pues, él no tenía tantos viajes y tantos compromisos, y creo que era el tiempo del Eterno para nosotros como congregación, porque necesitábamos que estuviera con nosotros un maestro. Una de las grandes bendiciones que puedo decir que tenemos en Roca Eterna es tener un maestro de planta con nosotros, porque nos ha llevado de una manera muy sabia a que nosotros conozcamos, y cuando conocemos, fuimos nosotros mismos los que decidimos hacer los cambios que se tenían que hacer. Él nos fue enseñando poco a poco, nos fue llevando como si fuéramos unos niños de kindergarten que le tomas de la mano para llevarlo a la escuela. Así nos sentíamos nosotros, nos fue llevando poco a poco, enseñándonos poco a poco, y nosotros fuimos aprendiendo, y el deseo de servir al Eterno fue el que nos hizo hacer todos estos cambios que hemos realizado en Roca Eterna. Digamos, nosotros, digamos, yo también conocí al More Chico, porque cuando conocí Torah, empecé a querer conocer Torah, siempre andaba buscando videos por todos lados, y encuentro el More Chico, encontré su página de Telegram. Si usted me pregunta cómo hice para encontrarlo, no lo recuerdo, pero yo entré en el grupo de Telegram y puse a ver un video. Me acuerdo que en esa época el More Chico estaba estudiando Gálatas, y recuerdo, y cuando comencé a estudiar Gálatas, dice, lo que hace falta para estudiar Gálatas, y empezó a sacar libros, este libro, 3, 4, 5 libros. Le digo, yo no voy a estudiar esos libros. Entonces agarré, salí, me fui del grupo, y al poco tiempo volví de nuevo. Y hasta el día de hoy sigo estudiando ahí con More, pero en incógnita, ahí en el rinconcito, miro sus videos, pero yo grababa del Facebook los estudios que llevaba a Roca Eterna,
Y yo recuerdo que él empezó de Shabbat, creo que tuvo como 3 semanas, 4 semanas hablando de Shabbat, creo, me parece. Y hubo una persona que se levantó y que dice, ¿y ahora qué tenemos que hacer para guardar Shabbat? Y no sé quién habrá sido. Y yo recuerdo que el More Rico se emocionó, en ese momento se emocionó, porque de la forma que él trabajó, para que una persona diga, ¿y ahora qué debemos hacer para guardar el Shabbat? Entonces no fue algo como, en mi caso, salir a pelear, de decir, no, tenés que guardar Shabbat, no, tenés que guardar Shabbat, mira lo que dice acá, mira lo que dice allá. Y sino la forma del trabajo que hizo el More fue muy lento y hizo que la persona tomara la decisión. Así creo que como ustedes mismos tomaron la decisión, y algo que recalca mucho el More, y nosotros lo vemos, porque nosotros vemos siempre que hay conectados 70, 80, 90 personas a través de Facebook, y al verlo ustedes sentados frente al More, y digo, wow, como él mismo dice, ¿cómo puede ser, digamos, que dos pastores se sienten a aprender juntos, siendo parte ellos de la congregación? Parte de las personas que supuestamente van a ir a escuchar a la persona, al pastor, pero esta vez el pastor se queda sentado entre medio de ellos. Entonces digo, wow, la humildad, y yo creo que todo eso tiene su fruto, y el testimonio que da hoy Roca Eterna, el testimonio que da hoy ustedes, yo creo que ese es el fruto, porque digamos nosotros desde Argentina los miramos no solo porque está el More Chico, porque si no sentimos un gran apego, es como le comentaba a la pastora, que cuando se entregó la Torah, en Pentecostés, no fue en Pentecostés, pero fue en esos días. Yo estaba con mi familia haciendo las oraciones, somos 4, somos 5, y estamos un nene de 2 años tengo, y estamos los 5 parados frente al televisor, y, y yo no suelo usar el talit, y cuando pasó la Torah frente al televisor, yo incliné mi dedo hacia el tele, porque yo sentí esa Torah como si fuera parte, fuera mía también. Entonces, hasta eso generó el Roca Eterna, porque nosotros como Roca Eterna fue creciendo, así fui creciendo yo, y seguramente fueron creciendo muchas personas del otro lado. Y entonces, digo, muy importante la transición que hace una sola persona, muy de valiente, pero es más de valiente es cuando la transición la hacen los líderes, y a su vez llevan a la congregación a hacer esa transición. El pastor Augusto me está diciendo que estamos en vivo en radio, de Yashoner Damir me pide que lea los mensajitos. Tenemos un mensajito de saludos, que lo están dejando en el chat. Tenemos varios saluditos, los vamos a pasar, vamos a ver si leemos alguno. Tenemos de Florida, Florida Dalma de Panamá nos están escuchando, Verónica Ríos desde México, tenemos a Osvaldo Omar de acá de Argentina, de Bahía Blanca, tenemos a Basoyo de Donay, también de Estados Unidos, tenemos a Maribel Suaste, la esposa del pastor Juan Carlos, el pastor José Vargas, Javier Figueroa, a Ned Alejandro, tenemos a Beilejem, Santiago, tenemos muchas personas que me mandan acá tenemos un mensaje de Chico, el More Chico, saludos a mis pastores, muchos saludos desde Arizona, los quiero mucho y admiro mucho la humildad de estos dos líderes que están dispuestos a aprender y a entender la Biblia. El pastor el More Carlos Suaste también nos envía un mensaje, dice, Shalom familia, un abrazo a los pastores Pecinas, grandes personas y ejemplo. Y Deleris Rosario, y agradezco a los pastores Pecinas por compartir las enseñanzas de la Torah. Estos mensajitos me está enviando el pastor Augusto, y todo lo que se genera a través del Roca Eterna. A través del Roca Eterna. Y yo puedo hacer una acotación. Hay una persona que a mí yo admiro del Roca Eterna,
creo que se llama John Reyes, ¿puede ser? El hermano John Reyes. Sí, el que hace las oraciones. Ok, tenemos el hermano John Reyes, él es un pastor de Conérica, él nos visitó. El que hace las oraciones está en el Morel Rafi, él hace las oraciones, sí. Morel Rafi. Hay un hermano que nos visita de The Land, el hermano... es miembro de la congregación, el hermano Bet Frías, que es el que le ayuda a las oraciones. Y está también Marcus Rivera, que son los tres que están ahí enfrente. Marcus es el más joven y los otros hermanos también son jóvenes, pero Marcus es más joven que ellos. Sí, bueno, sí. Yo hablando con el pastor Augusto, yo realmente yo sabía que se llamaba Marcus. Yo le decía, se llama Marcus. No, me dice, se llama John, me dice. No, se llama Marcus. Se cortó el pelo ahora, ¿cierto? Sí, es cierto. Se cortó el pelo. Él es un jovencito, él es un joven, tiene sus 17 años. Jovencito, y él está aprendiendo y conociendo bastante, concentra mucho en las oraciones hebreas, en la liturgia, pero él es un joven. Sí, lo admiro yo, lo admiro porque siempre cuando lo veíamos cantando se lo veía como tímido, y luego digamos, de él de tomar, hacer las oraciones, hacer los rezos, tenemos que ser valientes para hacerlo y querer guiar a la congregación. Entonces, mándale un saludo de mi parte. Dígale que el esfuerzo que está haciendo de mi parte yo lo admiro y siempre le digo, me gustaría contactarlo para yo también aprender, porque a mí también me gusta hacer las oraciones. Yo hago las oraciones acá en la congre con el pastor Augusto, acá en Yeshua también, Argentina, y me gustaría también aprender los cantos. Entonces, sigo los pasos que dio Shafi y todo esto. Y lo admiro por lo que él hace. Y es impresionante lo que se vive en Roca Eterna. Incluso perdón sí. Aldo, que te interrumpa. Incluso ahorita que hablas acerca de aprender a hacer de los cantos que de la liturgia, se están programando el Morel Rafi y el hermano Bet para poder hacer unas clases de cómo se hacen los cantos en la liturgia, porque como tú dices, nosotros estamos acá en Roca Eterna, pero hay mucha gente detrás de la pantalla que desean hacerlo, muchas congregaciones que quieren aprender a hacerlo, porque el deseo es honrar a nuestro Rey de la mejor manera posible. Entonces, van a preparar unas clases para todos los que estén interesados y ya después les haremos llegar la información, pero el Morel Rafi y los que trabajan con él en la liturgia se están preparando para eso, para que todos podamos aprender y pues nos unamos como un solo pueblo, no importando dónde nos encontremos, dónde estemos, si nos unimos en una misma oración, en un mismo cántico, creo que en este momento no hay distancias, todos nos presentamos delante del Rey y le adoramos y le alabamos a Él. Amén, pastora. Sí, bueno, se fueron muchas personas y ustedes comentaban, siempre lo escucho al pastor cuando dice, y se fueron muchas, pero llegarán más, pero hemos aprendido, ¿cierto? Hemos aprendido en Roca Eterna acerca del Minyan, lo escuchamos Shafi, y la congregación se forma de a 10. Eso lo aprendimos acerca de cuando a Abraham se le presentó el ángel y quería destruir Sodoma y Gomorra, y justamente la congregación de Roca Eterna, ustedes nos dicen que quedaron 10. Entonces digo, wow, el Eterno hace las cosas perfectas. Y algunos pastores, digamos, las personas que se han ido, ¿han vuelto? ¿O se perdió la relación? Bueno, la relación con las personas que se fueron no se perdió. Tenemos contacto con muchas de ellas. La verdad es que cuando estábamos en el otro campamento éramos una iglesia muy familiar, una congregación muy familiar donde hacíamos muchos eventos familiares. Se creaba un vínculo muy, muy fuerte entre los que asistíamos. Muchos de ellos sí se despidieron de nosotros y se fueron, pues, hablando con nosotros y diciendo, pues en ese momento no estaban de acuerdo con nosotros, pero la relación con muchos de ellos
sigue. Incluso cuando estábamos en la construcción para el Aaron College de la congregación y que estuvimos por ahí 2 semanitas sin tener servicio, incluso llegaron personas que ya no estaban en la congregación queriendo ayudar y dijeron, pastor, pasamos por aquí para saber si podemos ayudar. Y la verdad que eso tocó nuestro corazón, porque ya aunque no asisten a nuestra congregación, estuvieron viendo los videos de la construcción y llegaron a querer poner su granito de arena, y la comunicación no se perdió con ellos, con muchos de ellos, con algunos otros, claro, pues sí, pero con algunos sí seguimos en contacto, y yo sé que muchos de ellos ven la programación de Roca Eterna porque pues formamos un vínculo entre nosotros. Pero los que se fueron yendo paulatinamente, poco a poco. Nunca nos quedamos así sin congregación, jamás. Empezaron a llegar muchos que conocían Torah y no tenían dónde congregarse, y entonces llegaron a la congregación y entonces otros se iban y así estuvimos, pero nunca estuvimos como que se fueron todos y nos quedamos solos, jamás, jamás. Mucha gente empezó a saber que estábamos enseñando, que en Roca Eterna se estaba enseñando de la Torah, y empezaron a llegar, y pues ya de unas semanas más se iban otros y así, pero gracias al Eterno tenemos una congregación muy, muy hermosa. Todos los que estamos ahí estamos queriendo conocer más del Eterno, queriendo aprender más de la Torah, y pues como decía mi esposo hace unos momentos atrás, tenemos 3 maestros que la verdad nos han enseñado muchísimo cada vez que vas y te sientas ahí. Y tú decías, ¿cómo los pastores van y se sientan? Es que cuando vas y te sientas ahí, es otra cosa. Se te empieza a abrir un mundo diferente enfrente de ti, porque empiezas a conocer cosas que nunca habías conocido, y se siente uno emocionado de poder estar en la congregación y poder escucharlos a ellos, que nos están enseñando, que nos están abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos seguir al Eterno y para que podamos servirle de la mejor manera. Así es que por eso es una de las razones que estamos ahí sentaditos aprendiendo. Sí, siempre en lo personal, siempre decía una cosita pequeñita era lo suficiente para que mi corazón explotara y quisiera salir por todos lados a contar lo que aprendí. Y hay veces que cuando yo comentaba a alguien, un amigo cercano, alguien que estaba cerca de la fe, no creyendo lo mismo, porque lamentablemente yo el pastor Augusto lo tengo a 100 kilómetros de distancia, entonces lo conectamos por Zoom, estamos en una ciudad, estamos solos, prácticamente solos con mi familia, entonces no tenemos dónde congregar, ¿no? Se hace muy, muy difícil el tema de viajar, y entonces estamos realmente solos, digamos, no solo en el sentido, digamos, para congregar. Yo aprendí, cuando estaba en otra iglesia no quería saber nada con personas en mi casa, no quería que vinieran a mi casa, aléjense, no vengan. Y llegó un momento que un hermano me empezó a enseñar a interactuar con personas de la misma creencia, de la misma fe, y acepté recibir personas en mi casa. Pero ahora, cuando yo conocí el Eterno de esta forma, me salgo de la congregación y me vuelvo a quedar solo. Pero, ¿qué sucede? Nosotros con mi familia llevamos 2 años y medio, casi 3, queriendo guardar Torah, y todas las decisiones que fuimos tomando fueron a base de lo que veníamos aprendiendo, y no poníamos excusas. No, pero Pablo quiso decir esto, no, pero la misma excusa que siempre se presentan cuando uno da la información. Y yo había preparado un texto, un solo texto bíblico. Y digo, le voy a decir esto porque se usa mucho este pasaje de Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Adonai, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Y siempre vimos ese pasaje y siempre se predicó ese pasaje. Y ahora digo yo le voy a comentar, le voy a decir este pasaje a la pastora, pero le voy a decir ahora, hacemos teshuvá, hagamos teshuvá. Y teshuvá sabemos que es retorno, dar vuelta en U. Y si nosotros damos vuelta en U, yo me voy a volver al pasaje número 7, digo yo.
voy a leer el pasaje número 7 y voy a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces digo, esto voy a hacer que le voy a demostrar, no, le voy a traer a la pastora. Y yo creo que lo vi en ellos de leer el pasaje número 9, hacemos teshuvá, no, voy a leer el pasaje que nos saltamos y ahora voy a seguir obedeciendo la Torah y no me voy a desviar ni a diestra ni a siniestra. Y todo va a ser para bien. Y eso es lo que vimos en Roque Eterna. Así es. Ahorita cuando leíste el primer verso, digo, falta el contexto, falta el contexto. Lo que antes no tomábamos en cuenta en el otro campamento, siempre sacábamos un texto y nos basábamos a un solo texto y dejábamos fuera el contexto. Y cuando llegó nuestro More Rico a la congregación, que nos empezó a enseñar acerca del contexto, acerca de tomar en cuenta otros aspectos, tanto el contexto del libro, el contexto del capítulo, el arqueológico, el cultural y todo eso, nos dimos cuenta que hay que tomar en cuenta todo para poder entender el pasaje, y ese pasaje nos está diciendo claramente que tenemos que obedecer los mandamientos y tenemos que obedecer su palabra para que entonces todo nos salga bien. Hacer lo que tú decías ahorita, íbamos por un camino y tuvimos que hacer una teshuvah, un retorno hacia lo que era la palabra del Eterno. Porque aunque pensábamos que estábamos caminando con el Eterno, creo que íbamos por una vereda cerca, pero no en la vereda correcta. Tuvimos que regresarnos para empezar desde cero. Nosotros de verdad que nos sentimos que empezamos de cero. Sí. Cuando nos sentábamos ahí las primeras veces, las primeras enseñanzas que nos daba el More Rico, nosotros nos mirábamos y decíamos, verdaderamente no sabemos nada. Empezar de cero y empezar en el camino correcto, en el camino que debería de ser. Y a nosotros nos ha llenado de una alegría inmensa el poder aprender y el poder estar en los mandamientos del Eterno, poder conocerlos, aunque aún no lo conocemos todo, pero estamos conociéndolo. Cada vez que vamos y aprendemos algo, conocemos más y poder andar en esos mandamientos, porque tenemos que andar en ellos, tenemos que caminar en ellos para que entonces todo nos salga bien y seamos prosperados donde nosotros nos encontremos. Creo que esa es la clave de que la Torah se vive, de que la Torah no es simplemente para conocerla o para leerla, sino para vivirla, para tener ese corazón nuestro en la Torah y amarla y saber qué es la voluntad del Eterno para nosotros, para Él poder tener una comunión con nosotros, porque de otra manera, pues estamos lejos de tener una comunión con Él. Era el poder vivir los mandamientos, el poder andar en su Torah, lo que hacía que la presencia del Eterno descendiera en medio del pueblo. Cuando el pueblo se desviaba, pues la presencia no descendía. Si nosotros queremos estar en comunión con el Eterno, hay que andar en los mandamientos, andar en la Torah, para que podamos ser bendecidos donde quiera que nos encontremos. Sí, y una de las cosas que tiene el More Rico es que te lleva a Israel. O sea, usted tuviera la posibilidad de viajar a Israel, pisar la tierra, digamos, yo siempre cuento de experiencia. Yo tuve la oportunidad de conocer a un judío. Nunca en mi vida había visto un judío, lo habré cruzado por una calle, pero nunca lo reconocí. Un hermano que me mostró Romanos 11, se llama Sergio, le dejo un abrazo. Y él me mostró Romanos 11. Quería aprender a guardar Shabbat. Y conocimos a una persona, Javier, no se llama, Guillermo Zaire, un pastor también, que también salió del otro campamento, empezó a guardar Torah, y nos presentó a esta persona judía. Y esta persona le iba a enseñar a guardar Shabbat.
y había traído todas las velas, había traído todas las cositas para Shabbat, para hacer la celebración, el inicio. Y yo digo, wow, un judío frente mío. Y era una cosa, era gigante esta persona. Digo, él tiene la sangre del Mesías. Y estuve en casa y hubo unos inconvenientes con los invitados por tema de todo esto de antisemitismo. Entonces, no se pudo recibir el Shabbat en casa. La persona se ofendió bastante y se fue de casa. Entonces, yo salgo afuera con él para despedirlo y yo recuerdo que él viene y me abraza. Y me da la bendición arónica en hebreo, pero yo nunca supe lo que me dijo. Cuando él después me lo dice en español, yo realmente lloraba, pero de una forma no entendía por qué lloraba tanto. Y desde ese instante empecé un caminar distinto en mi vida. Yo estoy seguro que desde ese instante de esta persona, cuando me da la bendición, empezó una vida distinta, empezó a vivir en casa. Y ahora yo digo, ¿cómo será la sensación? Yo solamente de entender que esa persona es la judía y yo poder ver y tocar y saber que la sangre que corre en su vena es de la sangre del pueblo del Eterno. Y ahora, ¿qué se siente pisar la tierra del Eterno? De todo esto lo que el More les acaba de enseñar y ahora le dice, bueno, miren, disfruten, acá está todo lo que yo les enseñé. Fue una experiencia diferente, brother. Hace como unos 18 años. 15 años. Fuimos a Israel con un guía, un grupo cristiano, pero pues visitamos los lugares tradicionales y bueno, creímos lo que ellos nos explicaron, lo que nos decían, o sea, todo amén, amén, y viene uno emocionado. Pero esta vez que fuimos con nuestro Moré Rico fue una experiencia completamente diferente. Entendimos las cosas de una forma diferente, ahora más seguros de dónde estábamos. Para mí fue una experiencia diferente a la primera vez que fui, completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un entendimiento diferente, entendemos más la cultura, la historia, la geografía. Literalmente fuimos, la primera vez que fuimos visitamos como un ejemplo, unos 20 lugares. Esta vez que fuimos con el Moré Rico solo visitamos como unos 4 o 5 lugares. De esa vez fue algo espectacular porque él nos llevó a lugares que yo no me imaginaba que íbamos a ir, que íbamos a estar ahí. Y bueno, para mí fue una alegría, hermano. Y pisar esa tierra y entender bien, tener un conocimiento más claro de lo que sucedió allí hace 2000 años, de entender mejor cómo el judío vive su cultura, sus tradiciones, te abre la mente. O sea, vienes con una mente cambiada, una mente diferente. A mí me gustó, fue algo diferente. En cuestión de inversión, creo que la mejor inversión que uno puede hacer es ir en la gira de Wisdom in Torah, de nuestro Moré Rico. Como tú decías, Aldo, hace unos momentos, ahora, ¿qué se siente ir ahora que ya has conocido más de la palabra del Eterno y las cosas que el Moré nos ha explicado? Llegas ahí y es como si te transportaras en el tiempo y vieras, sí, wow, aquí estuvo este personaje, wow, aquí sucedió sí, esta cosa. Es como si uno quisiera verlo ahí mismo, uno está ahí, uno la verdad que no lo puede creer. Y el conocer no solamente la historia bíblica, sino conocer el contexto geográfico. Te puedes imaginar, bueno, esta persona subió de esta montaña a la otra montaña, caminó tanta distancia, el conocer el contexto cultural de aquella época, eso te abre la mentalidad, el pensamiento para poder entender mejor lo que la escritura sí dice. El estar ahí es una sensación totalmente
diferente. Como decía mi esposo, la primera vez que fuimos, la verdad es que nos llevaron a puras iglesias católicas. Sí. Éramos una gira cristiana y nos llevaron a puras iglesias católicas y nos llevaron a lugares que arqueológicamente incorrectos y que no son los lugares donde sucedieron las cosas, y nos decían, bueno, pues aquí sucedió esto, y en realidad no fue ahí. Y cuando mi esposo estaba por allá, decía, yo le voy a llamar a la persona que nos llevó la primera vez para que me regrese mi dinero, porque me llevó a puros lugares equivocados. Pero la verdad es que cuando vas con el More Rico, entiendes todo el lugar donde tú estás parado. Es una experiencia diferente, y a todas las personas que nos están viendo, de verdad, si piensan a ir a Israel, no vayan con ninguna otra gira. Vayan con la gira del More Rico, porque la verdad, aparte de todo lo que uno aprende, porque te está dando enseñanzas de cada vez, en cada lugar nos compartía una enseñanza. Por las noches nos juntábamos y aprendíamos más. Y aparte de todo eso, te lleva a los mejores hoteles, te da de la mejor comida y pasa uno muy bien todo ese tiempo que uno está allá. ¿Y cómo es el Shabbat? El Shabbat en Israel, porque en el último, nuestra pastora Nereida fue a Israel, le manda saludos, la pastora le manda un mensajito, le manda saludos, y dice que había congregaciones mesiánicas en Israel, pero salían en Shabbat a seguir su gira, hacían sus compras, sus cosas, y ustedes en Shabbat. Nosotros vimos unos videitos que estaban, quiero que nos comente cómo fue en Shabbat en la tierra de Israel. Uno piensa que uno siempre se imagina el templo de Jerusalén y el sonido del shofar una hora antes del comienzo del Shabbat. ¿Cómo es que la gente se manejaba en Israel en este tiempo? Nosotros tuvimos 2 Shabbats, uno lo estuvimos en Galilea. Y estuvimos en el hotel cuando empezamos a celebrar el Shabbat. Pues por lo general en los hoteles hay giras cristianas que van a Israel. Cuando nosotros empezamos a celebrar el Shabbat, pues se hicieron las oraciones y empezamos a cantar, y eso asombró a todos los trabajadores del hotel. Y a los grupos que estaban ahí. Los grupos que estaban ahí, porque en realidad muchas personas van de turistas y no celebran el Shabbat. Nosotros éramos una gira, yo creo que única, donde nosotros sí hicimos las cosas que se tienen que hacer en Shabbat, las oraciones, y el Kiddush y todo, y la gente del hotel de verdad que se quedó asombrado. Eso fue acá en Galilea, y cuando estuvimos en Israel tuvimos la dicha, y no sé, creo que una experiencia maravillosa. Antes de empezar Shabbat, fuimos al Kotel, a lo que se le conoce como el Muro de los Lamentos, y estuvimos ahí antes de celebrar el Shabbat. Estuvimos ahí unos momentos, creo que como una hora más o menos, pudimos acercarnos al muro y pudimos estar por ahí, que es algo muy, muy hermoso. Y después fuimos al hotel donde estaban algunas comunidades mesiánicas que la verdad no hacían nada para recibir o nosotros no vimos que hicieran algo especial para recibir el Shabbat. Simplemente llegaban y cenaban. Y nosotros como una gira, como una comunidad que estábamos ahí en ese momento juntos, nos esperamos como una familia que éramos, porque cuando estás allá te conviertes en una familia. Estás conviviendo con las personas por 15 días y te conviertes literal en una familia. Nos esperábamos todos. A cierta hora el More nos decía, vamos a comenzar a hacer nuestra apertura de Shabbat, y hacemos nuestras oraciones, nuestros cánticos de Shabbat. De igual manera, mucha gente asombrada, porque muchos turistas que van, o otras congregaciones mesiánicas, giras mesiánicas o giras cristianas, no lo hacen, no guardan este día santo del Eterno. Y pues como tú comentabas, algunos salen de compras, algunos sí van a visitar los lugares turísticos, no guardan el día como el Eterno nos ha pedido que nosotros lo hagamos. Y una de las cosas que hemos aprendido de nuestro More es no comprometas tu integridad por nadie. Uno sabe que debe de guardar el Shabbat, incluso si andas de vacaciones,
incluso si estás, con más razón si estás en la Tierra Santa, has aprendido que hemos aprendido que ese es el día del Eterno, que ese es el día que Él separó para encontrarse con nosotros y que nos ha pedido que descansemos y descansemos en Él y nos conectemos con Él en este día. Y tenemos que hacerlo donde quiera que estemos porque es parte de nosotros ahora. No importa el lugar donde nos encontremos, tenemos que darle honor y honra al Eterno, no comprometer nuestra integridad por nadie y servir al Eterno como Él se lo merece. Sí, el servicio de Shabbat, cuando usted comenzó, porque empezó a hacerlo, ahora yo entiendo que empezó a hacerlo antes que la congregación. ¿Cómo era ese servicio de Shabbat? No había una liturgia, no había un encendido de velos, sí, había jalá, ¿cómo era? Bueno, al principio sí batallamos un poco, hermano, los primeros Shabbats, porque pues literalmente no sabían lo que estábamos haciendo. Y la hermana Luz, ella trajo como un tipo de estudio que te dirige como lo de las velas, el pan, el vino, lavado de manos. Y ya empezamos a estudiar eso un poco, pero pues nos fallaba a veces, no sabíamos qué seguía y así las oraciones hebreas, pues no podíamos pronunciar nada. Pero pasó el tiempo y lo que sí me impresionó es de que la familia se unió más, mi familia se unió, mis hijas, tenemos 2 hijas y un hijo, y como si nos unimos más, eso sí me tocó. Tengo la oportunidad yo también de poder orar por mis hijos todos los viernes, que ya ve que uno como pastor, cuando enseñaba, siempre le decía a la congregación, ore por su familia, ore por su esposa, y pues literalmente no se hacía eso, hermano. Es rara la persona que en el cristianismo cada una vez a la semana ora por su esposa y por sus hijos, pero ahora aquí entramos en lo del Shabbat, eso de orar por mis hijos, mis hijas, declarar bendición en sus vidas, que el Eterno me lo guarde y me los cuide, orar por mi esposa, darle gracias al Eterno que nos permite entrar en su lugar santo, descansar el Shabbat, ese día santo. Eso para mí como si me emocionó, me revolucionó por dentro y ahora ya estamos súper conectados. Todos ya sabemos, desesperados, que viene el Shabbat, que vamos a pasar una tarde en familia, vamos a estudiar la Parashá y a la misma vez familias de la congregación, porque al principio empezamos a invitar familias de la congregación y a la misma vez nos damos gustos de que a familias alrededor de nuestro pueblo, ya también ellos están guardando el Shabbat con sus hijos, algunos con sus esposos. Entonces, para mí fue algo maravilloso, algo que nos impresionó. Como decía mi esposo, cuando comenzamos no sabíamos nada. Hacíamos, nosotros acá en México decimos una capirotada, o sea, revolvíamos todo y la verdad que no lo estábamos haciendo bien, pero el Eterno sabía que lo estábamos haciendo de corazón. Sí. Fuimos aprendiendo poco a poco, pero no fue hasta que conocimos al More Rico y que nosotros le dijimos, estamos celebrando Shabbat, pero no sabemos cómo hacerlo. No, y él nos invitó a su casa, De verdad que para nosotros el conocer al More Rico fue a su esposa y a sus hijos fue algo maravilloso. Son unas personas bien reales, bien auténticas, así como son arriba, son abajo y nos han tratado de verdad que muy bien, han tenido muchísima paciencia con nosotros porque pues al principio éramos bien preguntones, preguntábamos todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Parecíamos niños chiquitos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Yo quiero saber y dígame y esto. Nos invitaron a celebrar Shabbat a su casa y empezamos entonces a ver cómo lo hacían ellos y ya cuando vinimos a la casa pues mejoramos y fuimos poco a poco mejorando nuestro recibimiento del Shabbat y después pues invitamos gente y tratamos de que toda la congregación se empezara a envolver en el recibimiento de Shabbat para que lo pudieran hacer en sus hogares. Sí, realmente digamos, yo fui adventista. Entonces a mí cuando yo hago la transición, no me costó a mí guardar Shabbat, porque yo guardaba Shabbat, pero no guardar Shabbat como se guarda el día de hoy. Yo guardaba el Shabbat mío, era dormir
prácticamente todo el día, todo el Shabbat, o salir a andar en bicicleta, que yo recuerdo que mi señora me decía, así no se guarda el Shabbat, no te podías andar en bicicleta. Y yo salía a andar en bicicleta, hasta que empezamos a entender todo esto del Shabbat. Y encendíamos velas con mi esposa y no sabíamos el significado, el sentido de velas. Pero con el tiempo yo creo que como la mayoría, uno cuando quiere ser obediente al mandamiento, creo que son como pasos que vamos dando, pasos Sí, firmes que vamos dando nosotros para agradar al Eterno. Entonces, y lo que a mí me agrada bastante, no sé cómo habrá sido el tema de las oraciones en Roca Eterna, de entrar a la liturgia, y que yo admiro mucho en la congregación que estamos ahora con Yeshua Nertamir, que hacemos las oraciones, y yo creo que, y decir, y ver a las personas decir, van a hacer los rezos, y siempre dicen, no, eso es judaísmo. Y hoy veo personas que están ahí paradas al frente y están dispuestas a hacer el rezo. Yo digo, wow, digo, la predisposición de la persona de hacer algo que nunca hizo y entender la magnitud de la cabana, digamos, la concentración, el respeto al Eterno, la honra que le damos al Eterno, de tener un horario y decir, bueno, vamos a hacer este rezo, porque nuestro hermano mayor lo hace. Y yo siempre recalco en la congregación de Yeshua Nertamir, y todo viene de muy arriba, y creo que lo importante era de tener un maestro, y como siempre More Chico nos dice, de tener un maestro, y ese maestro tener otro maestro, y, ujú, y es muy bueno porque sabemos que dice More, oh, lo voy a hablar con mi maestro Joseph. sí. Y More Rafi, yo le escucho hablar que dice More Rafi, oh, le debemos preguntar a mi maestro, y es Sí. rico. Y entonces digo, wow, digo, entonces Pastora Nereida, lo mismo. Y tener este equipo de trabajo que es para el Eterno, que trabajan para el reino, lo como es Teshua TV, Windows Torah, el More Shafi, la Mora Lisa, Carlos Suaste, Joseph Good, aunque no hablo en inglés, pero lo miro, lo pongo en Facebook y lo escucho, no sé lo que dice, pero lo escucho. Y, y tener a Pastora Nereida, el Pastor Augusto, tenemos templo para estudiar el templo, tenemos para estudiar liturgia, contexto cultural, tenemos la escalera, tenemos las esferas, materiales que sobran para estudiar en este gran grupo que se hizo, y nadie lucha contra nadie. Nadie discute para nada. Y lo que nosotros vimos en Shavuot, en la congre de Roca, ver a Pastora Nereida ahí, y no peleando por el nombre, que no peleando por esto, que no es que Shavuot no es acá, que Shavuot es allá, que falta un día, declarar luna, no declarar luna. Y eso no lo vemos en este grupo, no vemos en este grupo de estudio, en esta familia, podemos llamarlo así, en esta familia que se ha formado, eh, y es algo que el Eterno hace, que nos unamos, y en un solo sentido, y saber que yo estoy haciendo las oraciones, en las oraciones de Shaharit o el Minja, y saber que mi hermano también está haciendo lo mismo, Sí. a miles de kilómetros, y eso que se ha logrado un trabajo arduo, yo creo que de todo este equipo en lo cual ustedes forman parte. Sí, así es, hermano. Algo que me impresiona, lo de nuestro More Rico, usted lo mencionaba, que cuando lo conocimos, él rápidamente dijo, yo tengo un maestro, que yo voy a él, cuando tengo alguna pregunta voy a él. Y otra frase que él dijo también es de que él acepta si está equivocado. Dice, si yo estoy equivocado, yo acepto cambiar. Y nos sentamos, discutimos el tema y nos ponemos de acuerdo y le damos por ahí. Esto a mí me impresionó del More Rico cuando lo conocí. Es muy raro que una persona diga, no, pues yo tengo un maestro. O sea, siendo él un maestro y tiene otro maestro, es raro eso. Eso casi no existe
pues bueno, en ese tiempo el cristianismo no existe casi eso, pero eso sí me gustó mucho de mi Moré Rico, la persona humilde que él tiene, su maestro, a Joseph Good en este caso. Y para mí, el grupo que se formó, hermano, es un plan de Dios a cómo nos formó la congregación Roca Eterna hace 2 años y algo. Pues no, era una iglesia más en las miles de iglesias cristianas que hay, pero el Eterno nos llevó allí, nos trajo los maestros que tenemos. Para mí hemos avanzado rápido, vamos a un nivel avanzando. Pudimos tener nuestro Sefer Torah con nosotros, hermano, gracias al Eterno, y todo porque como si estamos como en el lugar correcto, yo pienso. Los maestros cerca de nosotros, y yo desearía que esto pasara en las demás congregaciones, pero a veces pues quizás no es lo mismo, pero yo quiero ser ejemplo, Roca Eterna quiere ser ejemplo y les prometemos que le vamos a dar lo mejor, vamos a trabajar en lo mejor. Yo sé que hay gente que nos dice, pues quiero que anuncie todos los estudios que se están dando o ponga todo en las pantallas. Todo eso estamos trabajando. Mi preocupación como líder es que todo el mundo que nos ve conozca, crezca con nosotros, que se dé cuenta de que como es el que el Eterno quiere que vivamos delante de Él. Y eso sí, cuando hicimos la transición, yo me puse mi corazón a dar lo máximo, el 100%, para todo estudio, todo tema que sale de Roca Eterna, que llegue y alcance a familias. Y lo hemos estado viendo, hermano. Hay gente que nos llama de lejos, lejísimos, que gracias por lo que se está haciendo. Entonces yo me comprometo a hacerlo mejor cada día, poner de mi parte para que todo lo que se hace, lo que usted mencionó, los estudios, la liturgia, todo, llegue, pero llegue como con amor, que para mí no sea una carga a organizar todo, sino que ese equipo que el Moré Rico menciona, que sea un equipo unido y que trabajemos juntos para llegar más y más y más. Y me da gusto, como usted menciona, y también hay gente que nos está viendo, que están contentos. Gracias por ser parte con nosotros, y gracias también a usted, hermano, por aprender con nosotros cada día, y vamos a llegar bien lejos. Vamos a conocer y aprender más de lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, hermano. Sí, Aldo, mencionabas acerca de un equipo de trabajo y de cómo no hay competencia entre nosotros o entre los maestros, en este caso, y los líderes y entre todos los que están trabajando, sino que hay una unidad y un deseo de servir al Eterno, y creo que eso es parte del diseño que el Eterno quería para su pueblo. En la parashá pasada, Naso, vimos cómo el Eterno organiza todo para que cada quien haga su propio trabajo, para que cada quien se desarrolle su propia función, la función que le corresponde, porque en la parashá pasada vimos cómo les organiza para desmontar el tabernáculo, cada quien tenía un trabajo que hacer y cada quien tenía que cumplir con ese trabajo para que todo funcionara bien. Creo que en el caso de Roca Eterna tenemos maestros y tenemos gente que nos apoya de afuera, la pastora Nereida, el pastor Juan Carlos Suaste, que siempre están al pendiente de ahí, de lo que sucede en Roca Eterna, están apoyando a nuestro Moré, y nosotros que estamos trabajando ahí, debemos de saber que cada quien tiene su función. La frase de la pastora Nereida, rol, propósito y función. Entonces, rol, función y propósito. Y entonces debemos de desarrollarnos en lo que nos corresponde. Y entonces es que no va a haber competencia. Si cada quien hace su trabajo que le corresponde, no va a haber competencia. Tener una buena comunicación ha sido algo esencial. Nuestro Moré siempre está en contacto con nosotros, siempre estamos en contacto con todos los maestros también. La organización, creo que es un trabajo en equipo, y creo que, como te lo decía al principio, es el diseño del Eterno para su pueblo, porque quizás afuera vemos mucha competencia, quizás afuera vemos mucha discusión, y no queremos más de lo mismo. Queremos ser un pueblo que agrada al Eterno, que
que llega, como decías tú ahorita también, llega Shabbat y uno ya está haciendo el Shacharit. No importa nada más otras cosas que hayan sucedido, no importa nuestras diferencias, no importa la distancia que nos encontremos, nos unimos todos a cierta hora para hacer el Shacharit, nos unimos todos para hacer la Minja, nos unimos todos para estar delante de la presencia del Eterno. Creo que ese es el plan del Eterno desde el principio, tener un pueblo, no que compitan entre ellos mismos, sino que se ayuden, cada quien en su función. Nuestro hermano Rafi, nuestro more Rafi, está trabajando mucho en la liturgia, es algo que a él le apasiona. Nuestra moralista está trabajando con nosotros en las enseñanzas, nuestro more Rico nos está ayudando, está trabajando, liderando y pues aparte tiene su ministerio también. Y cada quien estamos trabajando en lo que nos corresponde, a nosotros, pues la organización que está siempre todo casi detrás de la pantalla, pero seguimos trabajando todos juntos. Así es que hemos aprendido eso de nuestro maestro desde un principio y desde que él trajo los otros dos maestros, que trajo al More Rafi, a la Moraliza, dijo, aquí no hay competencia. Aquí venimos a ser a un equipo y ayudar a que la gente conozca de la Torah. Y si ese es nuestro propósito, si nuestro propósito es hacer que el mensaje de la Torah llegue a la gente, yo creo que entonces no nos vamos a meter ni en controversias, ni en discusiones, ni en competencias, sino que vamos a tratar de que ese mensaje llegue a los corazones, que todos empiecen a conocer la verdad de lo que está en la palabra del Eterno y el corazón del Eterno, que es su Torah, que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él a través con todo nuestro corazón y a través de la obediencia a sus mandamientos nos acerquemos a Él. Ese es el mensaje que queremos llevar a la gente. Y si todos trabajamos juntos, creo que ese mensaje va a poder llegar a muchos lugares, pero la gente tiene que ver en nosotros esa comunión, tiene que ver con nosotros, tiene que ver la gente en nosotros esa manera de que nosotros trabajamos, no en competencia, quizás no estemos de acuerdo en todo, pero sí trabajamos en unidad y cada quien en su rol que le corresponde. Y creo que todo este orden lo da la Torah. Uh-huh. Y porque uno siempre, nosotros decimos, guardamos Torah, pero realmente, digamos, estudiamos la Torah, pero una cosa que subió, le mando un saludo al Morel Ramos, y él dice, nosotros estudiamos, eran dos padres, el padre de hijo y el hijo le pregunta al papá, nosotros, papá, dice, estudiamos el contexto, y el papá le contesta, nosotros vivimos el texto. Y entonces lo importante de vivir lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros enseñamos o comentamos. Digamos, yo maestro no soy, pienso que la pastora Nayana me bautizó con que me gusta conversar, soy conversador, y entonces, cada uno tiene su función, como usted hablaba, y ahora nos toca encaminar. ¿Y encaminar a dónde? Encaminar a la tierra prometida. Estamos llegando, estamos en números, ya estamos saliendo hacia nuestra tierra prometida. Estamos en un desierto donde el Eterno nos va a moldear, donde nos va a trabajar. Y yo recuerdo que en una de las parashas del año pasado, el Mover Rico, en Roca Eterna, hablaba acerca de los 10 espías, cómo íbamos a dar nosotros testimonio acerca de la tierra. Y yo me imagino siempre de poder entrar a la tierra de Israel, pero ya con el templo restaurado. Y con todo este trabajo que se está haciendo, saber nosotros cómo manejarnos cuando esté todo listo. Cuando esté ese templo y nosotros decir, nosotros sabemos manejarnos, sabemos dónde ir, sabemos por dónde entrar, sabemos por dónde salir. Igual que lo que nos dice Ezequiel 43. Si la casa de Israel se arrepiente de su pecado, muéstrele el diseño de la casa. Entonces nosotros lo vamos a saber manejar. Y digo, cuando sea la hora de los rezos, sabemos a la hora debemos rezar. ¿Qué rezo debemos hacer? Y el nombre, cuando terminemos de rezar, el nombre de quién debemos hacerlo. Así como los discípulos le preguntaron a Yeshua, enséñanos a orar como Juan le enseña a su discípulo. Y hacer la oración del Padre Nuestro luego de hacer nuestra liturgia en el templo.
y miren los hermanos mayores y digan, ¿quiénes son ustedes? ¿En el nombre de quién? De nuestro Mesías Yeshua. Y como dice siempre el Mora Chico, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué viven de esta forma? ¿Por qué caminan de esta forma? Porque nuestro maestro Yeshua nos ha enseñado esto. Y elevar el honor del Mesías, cuando vemos nosotros hoy en día que el nombre del Mesías no es bien visto por el testimonio mismo que hemos dado nosotros, haber desechado la palabra del Eterno, y es por esas razones que nunca le podemos dar celo al hermano mayor. Y entonces cuando dice Pablo que vendrá el fin cuando llegue la plenitud de los gentiles, cuando lee esa plenitud, que nosotros que podamos darle celos y ver que nosotros realmente queremos volver al mandamiento, queremos alabar al Eterno por los méritos de Yeshua, que Él nos ha hecho parte. Siempre recalcamos Efesios 2, que nosotros que estábamos afuera sin Dios, sin pacto, sin promesa, alejados de la ciudadanía, a través de la sangre del Mesías fuimos hechos parte a una nación, a un pueblo. Ese mismo pueblo que tuvo en esclavitud, y ese mismo pueblo que clamó al Eterno por misericordia, que se recordara de ese pacto. Y así seguramente como cada uno de nosotros en su tema, en un momento de aflicción, guiamos nuestra mirada al cielo y clamamos a un Dios, que nosotros sabíamos que había un ser superior, un Dios, y nosotros levantamos nuestra mirada y clamamos y dijimos, Señor, en mi caso, restauro la vida de mi hija, la saco de un COVID, no de un COVID, de una gripe A, de una neumonía, cuando unos médicos nos dijeron, papá, ten preparado porque se va a morir. Y entonces fue muy duro para nosotros, y llegar el momento de decir, bueno, me levanto, mi hermano, que hoy no tengo, perdí, mi hermano perdí de cáncer hace 2 años, y a mi hermana en el mismo año, perdí 2 hermanos en un solo año, y mantener el recuerdo del velorio de mi hermana, y leer esa promesa que Pablo nos recalca, que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Mesías resucitarán primero, y tener esa esperanza, esa fe, el saber que aquellas personas que perdimos, el día de mañana, si el Eterno lo permite, lo podemos encontrar. Y eso es lo que nos mantiene firme, al saber que nuestro Mesías venció la muerte. Venció la muerte y volvió a resucitar, demostrándonos a nosotros que podemos llegar a tener esa vida en la cual, y volver a ese lugar donde nosotros fuimos exiliados desde la creación. Y todo esto, lo que nos muestra el Eterno, poder entender este mensaje que el Eterno nos da, y a través de su Mesías. Y nosotros cómo poder presentar a un Mesías, a nuestro hermano mayor, cómo elevar el honor. Y yo creo que Roca Eterna está haciendo un trabajo, ¿no? O sea, soy un humilde servidor, pero lo que yo veo en Roca Eterna, como lo dije, hace una transición personal, y la valentía de llevar una congregación a hacer la transición. Es algo destacable, que muchas veces Rafi dijo, yo conozco congregaciones que hace 40 años están haciendo la transición y todavía no logran terminar. Y ver hoy hacer la transición en 2 años y medio, 3 años, y wow, realmente las cosas se toman en serio. Realmente lo que se aprende se pone en práctica. Así como la voz de esa persona, no sé quién era realmente porque estaba escuchando el audio, cuando dijo, ¿y ahora cómo hacemos para guardar? ¿Qué hacemos para guardar Shabbat? Y wow, digo, eso creo que solamente lo pone el Eterno en el corazón de cada persona. Y bueno, ahí tenemos el fruto de todas las personas que nos envían el mensaje, todas las personas que están pendientes. Y como le dije a usted, pastora, estaba muy nervioso porque me mandaban el mensaje a mi celular diciendo, ¿a qué hora es la transmisión? No lo voy a poder escuchar, ¿por dónde lo puedo ver? Y digo, wow, digo,
hay gente que está esperando este momento y tenerlos hoy y abrirnos este espacio y dedicarnos su tiempo, realmente demuestra la humildad de ustedes, pastor. Gracias, gracias, Aldo. La verdad que para nosotros es un honor, como le dijimos al principio de esta transmisión, es un honor poder estar aquí en esta entrevista, en esta plática que estamos haciendo. Es la primera vez también para nosotros que nos hacen, que hacemos este tipo de transmisión y pues la verdad también estábamos así nerviositos, pero ya platicando pues se fue el nervio y creo que estamos hablando ya más fluidamente, pero es un honor para nosotros servir al Eterno. Siempre hemos visto que el servir al Eterno es algo bien especial y siempre que hagamos algo, siempre lo debemos de hacer para Él. Nuestro tiempo es para Él, nuestra vida es para Él, todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él. Y pues es por eso que hacemos el trabajo que hacemos en Roca Eterna. La verdad, cuando comenzamos la transición, fue un poquito difícil para mi esposo por cuestión de las personas que teníamos en la congregación, pero él me decía, es que ¿por qué para ti no es difícil? Y la verdad que yo decía, no es difícil porque cuando yo comencé y que conocí todo acerca de Dios cuando tenía 11 años y que empecé en los caminos del cristianismo, mi corazón siempre fue ese, voy a servir a Dios como Él se lo merece. Cuando llegamos a este punto de tomar una decisión, yo le comentaba a mi esposo, tenemos que ser personas íntegras que dicen la verdad y que viven la verdad. Y empezamos un camino que no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Empezamos este camino quizás con un poco de dudas o con un poco de miedo, pero el miedo se fue disipando según fuimos conociendo la palabra del Eterno, porque la verdad que la Torá te disipa todo miedo y toda duda, y se fue disipando y fuimos trabajando según venían los retos, fuimos amoldándonos, fuimos haciendo cambios en nuestra vida, fuimos haciendo cambios en la congregación, y nos falta mucho, sabemos que la verdad que nos falta bastante, pero queremos seguir aprendiendo, y queremos que toda la gente que se conecte en Roca Eterna también aprenda con nosotros. Nosotros, la verdad, pues simplemente estamos ahí para servir al Eterno, así como ustedes están allá para servir al Eterno, y mucha gente, toda la gente que está detrás de la pantalla, yo creo que tienen el mismo deseo. Es el mismo deseo que nosotros tenemos, servir al Eterno, y mientras el Eterno nos lo permita, pues ahí vamos a estar trabajando en lo que podemos hacer, en lo que el Eterno quiere que hagamos, y pues para nosotros de verdad que es un honor que el mensaje que se habla desde Roca Eterna y que las transmisiones que hay en Roca Eterna lleguen a tantos lugares, a tantas familias y que les estén ayudando, aunque nosotros estamos sentaditos ahí enfrente, a nosotros nos está ayudando, y nuestro deseo es que a todos ustedes que están detrás de la pantalla también les ayuden las enseñanzas de nuestros maestros, y que todos vayamos a una par caminando como un solo pueblo, que todos vayamos aprendiendo y haciendo cambios en nuestra vida para poder agradar al Eterno como Él se lo merece. Porque esto se trata de que aprendes y modificas, porque como no lo sabemos todo, todavía quizás tengamos algunos comportamientos que no se deben de tener, pero vamos aprendiendo y vamos modificando. Nuestro vocabulario se va modificando también. Antes no sabíamos ninguna palabra en hebreo, solamente decíamos amén. Y ya después fuimos aprendiendo una que otra palabra, aprendemos acerca de la liturgia y fuimos modificando. También lo de la liturgia fue algo que nos encantó a nosotros, y por eso se fue implementando poco a poco en Roca Eterna, y pues vamos a ir creciendo en la liturgia porque también nos falta un poco. Y entonces, pero queremos que todos ustedes que están detrás de la pantalla sigan creciendo con nosotros, sigan aprendiendo. Aquí lo importante es la palabra del Eterno. Aquí lo importante no somos nosotros, ni son los maestros, ni es Roca Eterna. Aquí lo importante es el Eterno, el que aprendamos y el que les sirvamos y andemos en sus caminos, en su Torah, como debemos de hacerlo, que aprendamos el mandamiento, que aprendamos la Torah del Eterno para poder vivirla. Ese es nuestro mayor deseo. Amén.
Vamos a leer unos últimos mensajitos. De Lili Rosario dice: agradezco a los pastores Pesina por compartir las enseñanzas de la Torá. Después tenemos Janine Prieto González, saludos desde Colombia. Osvaldo Omar dice: exacto, dice, nosotros nos ocurrió lo mismo con la Torá, como si hubiéramos estado ahí. Valmire Lugo, Puerto Rico. María Segoviano, Shalom, la pastora Nereida, Shalom familia, un abrazo a los pastores Persina, Aldo y pastor Augusto, y ayuda a Nertamir Brando, Florida. Elisa Vázquez González, muchos los llamados, pocos los escogidos, se fueron porque no quisieron un compromiso con el Eterno. Poco a poco el remanente de Israel regresen, Shalom en paz. Cristian Eduardo, saludos. Y Martiza nos dice: qué emocionante escuchar toda la historia, los admiramos, pastores Pesina, tienen un corazón humilde, dispuesto y lleno de amor para el Eterno, Baruch Hashem. Después el pastor José Vargas le deja un saludo. Juan Carlos Suástes le manda un saludo. Isabel, Shalom familia, hermosa entrevista. Juan Carlos Suástes dice: el miércoles enseña el pastor, dice. Dice: Shalom, Shalom, seamos puentes, no muros, para que la palabra Kadosh llegue. Dice: gracias a todos. Excelente transmisión. Nubia nos manda este mensaje. Y tenemos a Javes, también tremendo ejemplo de humildad. Abrazos, pastores Pesina. Y Pedro nos dice: el Eterno ha sido más que bueno, un honor ser parte de Roca Eterna. Pedro Caques. El director de la música de Roca Eterna. De la música, bro, de la música. Que también hace un trabajo espectacular, de verdad. De verdad que, como te lo decía al principio, es un trabajo de equipo. Sí. No es trabajo de una sola persona, no hay reconocimiento para una sola persona. Creo que cada quien trabajando en el área que le corresponde es que puede salir todo. Y lo maravilloso, Aldo, de todo esto, de que como si todo se forma solo. O sea, no anda uno corriendo, o sea, llega la gente perfecta, la gente que necesito. Hay un testimonio ahí de que por 18 años yo era el que predicaba, dirigía, controlaba la música atrás en la consola de los volúmenes y todo. El que barría y trapeaba también. Y cuando hicimos la transición, me acuerdo que llegó un brother, una familia de Argentina, ¿verdad? Argentina, la hermana. Sí, de Puerto Rico. El hermano de Puerto Rico. Y luego yo estoy en la consola, ya estábamos dando inicio a los servicios con el Moré, y tengo una consola que acabamos de comprar y no sé ni cómo funciona esa cosa, y estoy moviéndole y todo. Y lo dice: pastor, me disculpa, él era una visita que nos acompañó, dice, yo entiendo un poco cómo funciona esa consola. Digo: ok, pues venga, hermano, ayúdeme un poco. No, el hermano se acomodó ahí, empezó a mover todo, y dije: wow, brother. Le dice: sí, yo trabajé por años en una compañía en sonido. No, pues él sabe todo, hermano. Entonces llegó él y por fin dije: ay, gracias, padre. Ahora sí me puedo sentar allá enfrente y no preocuparme del audio. Y el hermano se llama, nuestro hermano Edward Parker. Edward Parker, ¿verdad? Parker y su familia, que son 4 hijos que tiene, su esposa, es una familia hermosa que ha llegado. Pero vuelvo a lo que te decía, todo ha llegado exactamente al tiempo perfecto. Según cómo vamos avanzando, está llegando la gente correcta. Así que gracias a Hashem, la honra y la gloria sea para él. Puedo darme cuenta de que no es uno, sino que es el Eterno trabajando en Roca, trabajando ahí en la Roca Eterna, como acomodando todo en su lugar, conectándonos con los líderes, con la gente que necesitamos. Así que gracias, estamos contentos con la alabanza también. Nuestro hermano Pedro Caques, que él es el que está encargado en la alabanza, también la alabanza va. Es algo que el Eterno nos lo ha puesto. Así que la honra y la gloria sea para él. Amén, amén, pastor, sí. Hemos visto todo el crecimiento. Uno de los pensamientos que tenía
acerca de Roca Eterna al principio, digo, qué buen material se haría de tener desde el principio de las grabaciones hasta el día de hoy, tener una carpeta y decir, esto se necesita, estos fueron los pasos que hizo Roca Eterna para llegar a donde están. Fueron estos pasos. Entonces, tener como una guía, porque yo siempre buscaba en YouTube, siempre buscaba en YouTube, digo, quiero saber cuál fue la primer enseñanza del Morel Chico en Roca Eterna, y cómo fue que hizo el Morel Chico para ir llevando todo este crecimiento. Siempre el More, siempre recalca, así como usted, pastor, la gloria del Eterno, siempre lo hace para el Eterno. Y, pero estaría espectacular que todo esto que ustedes hicieron eh, fueran como una enseñanza para aquellas congregaciones que no saben cómo empezar o si quieren realmente hacer la transición, si tienen la valentía para hacer esta transición y no tomarlo como si fuera moda, porque muchas veces se ve lugares que dice, oh, hay un lugar que están avanzando mucho en la congregación, van creciendo, pero ¿por qué? Porque tienen el nombre, bueno, implementemos el nombre del Eterno, de Yeshua. Ya no digamos más Jesús, digámosle Yeshua. Y entonces van agregando cosas a la congregación como si fuera esto una moda, como diciendo, lo vamos actualizando de cómo de hacer el servicio. Pero no se basa de eso, hemos aprendido que no, y se basa en la obediencia y tratar de lo que leemos, implementamos. Eh, Uno de los temas que me tocó cuando tuve con mi esposa, tengo dos nenas, y les comento, tenía un problema, era una persona que salía mucho, un hombre de la noche, digamos, y todo lo que la noche da, uno siempre estaba ahí, y hasta que me pasa lo de mi nena, lo que pasa con mi nena, es algo un choque que se me presenta el Eterno, y, y siempre le decía a mi papá, le digo, papá, nosotros tenemos un corazón de esclavo, porque nosotros siempre trabajamos para el otro. Buscaban a decir, tienen que hacer esto, y nosotros íbamos con mi papá y hacíamos, y trabajamos. Tiene un corazón de esclavo, pero realmente no era esclavo, sino era de siervo. Entonces, cuando empezamos a conocer al Eterno, debemos tratar de trabajar y ser siervos del Eterno y vivir para Él. Entonces, cuando el Eterno me saca de todas esas cosas, me saca a mi hija, me rescata a mi hija, me rescata a mí, y viene mi hermano y me decía pelado a mí, y me dice, pelado, dice, Dios fue que te rescató, Dios hizo esto en tu vida. Y entonces fue cuando yo realmente entendí que fue un ser superior, y empezamos un caminar, sin saber cómo, sin saber por qué. Vinieron muchas congregaciones a mi casa, vinieron distintos tipos de denominaciones a mi casa para predicarnos la palabra, y no sé quién fue el que le avisó que necesitábamos la palabra, pero recuerdo que vivíamos con mi hija, vivimos prácticamente un año encerrados en nuestra casa por el tema de problemas respiratorios, y ella no podía salir de casa. Y recuerdo que salíamos en el auto y salíamos a pasear en el auto, no nos bajábamos, y siempre con mi nena con barbijo, nosotros con barbijo. Y toda la gente nos miraba y decían, miren, aquellos locos con barbijo, todo con barbijo. Y llegó un momento que yo creo que el Eterno nos estaba preparando para todo esto. Y tuvimos prácticamente dos años con temor. Estábamos con una persona, tosía, y no, vámonos porque esa persona está tosiendo. Un miedo tremendo. Y hoy, gracias al Eterno, ese miedo se fue. Gracias al Eterno, tengo a mis hijas en casa, y le hablamos de Torah, y se sientan con nosotros en Shabbat, y le podemos dar la bendición en Shabbat. Y tener hoy un hijo que el Eterno me da, un varón, el primogénito de 2 años, y, y me emociona a mí verlo cuando nosotros enaltecemos al Eterno, y dice, bendito eres tú, Hashem,
nos inclinamos y al verlo era inclinarse, digo, wow, y digo, qué impresionante lo que hace el Eterno. Y tomamos el pan y le damos la bendición. Y él toma su pan agarramos el bandeja y lo mecemos. Y él lo mueve y dice amén. O el vino dice, Sabir Maranán, y el Lejain, y grita. Y digo, lo que provoca el Eterno en la familia, la unión, como usted decía, pastor, no, no se tenía. En nuestro caso, como siempre digo, decimos, el Eterno nos escogió. El Eterno nos ha escogido de entre medio de las naciones, así como dice su palabra. Y yo los traeré de entre medio de las naciones donde yo los esparcí y los llevaré a mi santo monte. Y decir, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos escogiste a nosotros? Y ahora, y saber nosotros ahora que somos escogidos por el Eterno, y decir, y comenzar algo nuevo en nosotros. Y le decimos, el legado comienza desde nuestra familia. Sí. A partir de nuestra familia comienza el legado. Entonces yo lo tomo como le digo, siempre le digo a mi hija, el Eterno nos dio la oportunidad de nosotros, en nuestra familia, comenzar de nuevo. Yeah. Comenzar de nuevo y que ustedes que siguen después de nosotros, sigan este legado. Sigan este legado, algo nuevo que el Eterno nos ha enseñado. Entonces, querida familia, como para terminar, un mensajito de un anuncio. Tenemos el pastorcito, vamos a hacer el anuncio del pastor el día miércoles, va a dar la enseñanza. Así que lo hemos visto estudiando. Me dice mi señora, mire qué lindo perrito que tiene el pastor. Ese estaba ahí. Sí. Aquí está Aquí está con nosotros el perrito. Sí, hermano, bueno, primeramente un gusto en conocerlo, hermano Aldo, y un saludo a su familia, a su esposa. También el otro brother que yo no me alcancé a ver, el otro hermano que se conectó por aquí. Pastor. El pastor, también un saludo a nuestro hermano. Pastor Augusto. Pastor Augusto. Un placer de conocerlos y poder platicar esto, testificar esto, lo que el Eterno ha hecho. Y seguimos aprendiendo cada día más. Una cosa que nuestro More siempre hemos comentado, de que le digo, ¿sabe qué, pastor? Yo no lo sé todo. Es Bibi. Digo, yo no lo sé todo, vamos a ir aprendiendo cada día. Y le voy a decir algo, de todos los servicios, hermano, que hemos tenido por 2 años, llegamos aquí y le digo a mi esposa, ay, mira, aprendí esto, o aprendimos aquello. En todos los servicios, en cada paracha que ha habido, hemos aprendido algo, hermano. Y eso es algo que me emociona. Le digo, oh, tanto que hay allí, tanto estudio que hay. Entonces, bueno, lo que hemos empezado no tiene fin hasta que el Eterno diga. Vamos a seguir adelante trabajando. Bueno, el miércoles me toca enseñar estoy un poco nervioso porque normalmente pues uno predica como predicábamos antes, pero yo sé que el Eterno me da las palabras, hermano, para enseñar lo que viene siendo la parashá y los estudios que traemos. Pero gracias por acordarse de nosotros, y la gente que está conectada, todos los que mandaron saludos, gracias a cada uno de ustedes. Que seamos un ejemplo, pero siempre humildes, siempre en nuestra congregación hemos tenido eso, siempre trata de ser una persona humilde, siempre poner al Eterno en primer lugar. Gracias por los méritos de Yeshua. De Yeshua estamos, nuestro Mesías, estamos aquí. Así que gracias por la oportunidad, hermano. Estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten o pregunta que tengan, aquí estamos. Quizás si no podemos contestarla, pues siempre acudimos a nuestros mores y contestamos. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y estamos con ustedes. Bueno, pues gracias, Aldo, por la invitación, de verdad. Mil gracias también al pastor y que a todos los que nos están viendo, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo juntos, sigamos estudiando. Hay muchos recursos que podemos utilizar. Están todas las enseñanzas de nuestro More en teshuva.tv, en Wisdom Mentora y Tesoros del Templo también.
Usted tiene por ahí también un canal de Roca Eterna HC en YouTube y podemos seguir estudiando. Nunca acabamos de aprender, nunca vamos a acabar de aprender, así es que hay que seguir estudiando porque eso nos va a hacer crecer y eso nos va a poder ayudarnos a acercarnos al Eterno de la mejor manera posible. Sigamos creciendo juntos, ustedes están aprendiendo detrás de la pantalla, nosotros también estamos aprendiendo acá en cada enseñanza. A todos de verdad les amamos, nos alegra mucho saber que las enseñanzas de nuestros maestros están llegando a todos esos hogares y todos estamos aprendiendo la importancia de conocer el templo, tú lo mencionabas hace un momento, y la importancia de conocer todas las cosas en las escrituras, porque un día el Eterno nos permita estar a todos nosotros en Jerusalén, en su tierra santa. Amén, amén. Pastor, un mensaje nos dejó el pastor Augusto, dice, un mensaje como me dijo Chico, dice, disfrute lo que está haciendo, entonces, por el día de miércoles, cuando le toque la enseñanza, disfrute. Y yo creo que siempre el Eterno baja una palabra, siempre, una palabra que conmueve el corazón, como recordando ahora, por despedirme, cuando le hice la entrevista en la inauguración de la radio, la pastora Nereida, y tomé unas notas por hacer algo, digamos, bien palabra, bien Torah, así preguntas concisas, la pastora Nereida, y hablando juntos de la para allá, le hablaba acerca de, y Yeshua quedó impuro y queriendo tocar ese tema, y me dice, ¿alguien pensó en el leproso? ¿Qué sentía el leproso? ¿Cómo vivía el leproso? ¿Qué le sucedía al leproso? Estando en el exilio. Y digo, wow, y entonces yo creo que siempre una pizquita de esa enseñanza que muchas veces puede tocar el corazón a una persona, como nosotros vimos el alfarero siempre fue roto el carro y fuimos formados de nuevo. Nos sirvió en nuestra vida, fuimos rotos y nos fue formado, pero ahora entendamos el texto como debe ser. Y ya ese texto ya nos trabajó en nuestro corazón, ya nos moldeó y nos enseñó a caminar. Entonces, de mi humilde opinión, pastor, creo que si cuando usted diga una palabra, va a haber a una persona que le va a tocar el corazón. Quizá uno diga, está fuera de contexto, pero va a haber una persona que va a decir, esa palabra fue para mí, así como fue el mensaje alguna vez del cristianismo, y de mi punto de vista. En lo personal, yo pienso que ellos hicieron su trabajo, y creo que ustedes hicieron su trabajo en su tiempo. Y ahora es otra etapa y que se debe seguir. El Eterno nos exige más y dieron el paso que el Eterno quiso que dieran. Entonces, le doy muchas gracias por este tiempo, agradecerle por la humildad, como muchos hablan aquí en los mensajes de la humildad, y, y de mi parte, o sea, de mi humilde casa, de mi humilde lugar, de mi humilde espacio que hemos formado con el pastor Augusto, y yo de decirle, oye, mi mamá, tengo entrevista con unos pastores de Estados Unidos. Digo, no mientas, hijo. Dice, siempre somos mentirosos, me dice mi mamá. Pero bueno, todo esto lo hacemos para que el mensaje del Eterno llegue, que llegue y se desparrame y seamos, como se llama el tema, se llama el programa, no olvidamos de decir cómo se llama tiempos de cosecha. Tiempo de cosecha, es tiempo de cosecha, pero también, como dice la patrona de vida, es tiempo de sembrar. Así que, querida familia, le damos muchas gracias y nos estamos despidiendo. El pastor Augusto va a cerrar el tema de la radio. Nos podemos quedar un ratito si quieren o nos despedimos directamente. Entonces le damos muchas gracias a todos aquellos que se quedaron en la radio, en Yeshua también Radio, el que puede descargar la aplicación en Play Store, está 24 horas en vivo, pasamos buena música, pasamos enseñanzas, hay veces que estamos en vivo nosotros con el pastor Augusto, y apoyen este proyecto de Yeshua también Radio, pero que sea compañía cuando estén en su casa, escuchar música sin encender el tele, solamente el app, y los pueden enviar mensajitos de WhatsApp, y bueno, y también Roca Eterna por Facebook, YouTube, tenemos los miércoles enseñanza,
Ya el Shabbat tenemos las oraciones, los rezos, tenemos el servicio también a la tarde, alabanza, muy completo. Entonces, apoyemos todo, y a Yeshua Tamir también, con la pastora Nereida tenemos los Shabbat, los viernes a la noche, el que se quiera sumar. Entonces, nos despedimos. Le agradecemos por todo este tiempo que nos ha dedicado a estas casi 2 horas que nos ha dedicado. Fue un placer, realmente un placer. Shalom, family. Shalom a todos. Gracias. Shalom, brother. Cuídense.